Hola, hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Agustín Arellano, presidente y CEO de Haas Development Corporation. Agustín es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en aviación, combinando altos cargos en el sector público y privado. Su trayectoria incluye la Dirección General de CENEAM, que es Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, donde gestionó 58 aeropuertos y a más de 2.500 empleados, la presidencia y dirección ejecutiva de Aerostar Airports Holding, operador del Aeropuerto Internacional de San Juan, Puerto Rico, y posiciones de liderazgo en el Grupo Aeroportuario Sur, donde se desempeñó como director de infraestructura y director internacional. Su experiencia en desarrollo de negocios destaca por liderar el grupo gubernamental en la privatización de 35 aeropuertos en México. Esta operación está valorada en más de 1.000 millones y encabezar el análisis de infraestructura para la privatización del aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, Brasil. Dirigir el proceso de licitación para la concesión del aeropuerto de San Juan en Puerto Rico y actualmente representa a Haas Development Corporation como accionista y socio de la concesión del Aeropuerto Internacional de Quito Airport. Posee una amplia experiencia en el desarrollo de planes maestros aeroportuarios, mejora de ingresos comerciales, análisis de ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos y negociaciones de alto nivel con gobiernos y aerolíneas. Ha participado activamente en programas conjuntos con la FAA, TCA, CBP y otras agencias federales estadounidenses, así como foros para ICAO, ASI e IATA. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones con una maestría en líneas de producción y estudios de posgrado en sistemas de radar y comunicaciones y gestión aeroportuaria. Estadounidense, trilingüe, habla español, inglés y francés, es piloto certificado con habilitación para aviones monomotores y multimotores y vuelo por instrumentos y se caracteriza por su integridad, lealtad, responsabilidad y compromiso con la formación de equipos profesionales altamente motivados. Y el día de hoy nos viene a platicar sobre los modelos de concesión en Latinoamérica o el llamado Triple P. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. Y hoy les tenemos a un gran invitado, Agustín Arellano, presidente y CEO de Haas Development Corporation. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, era encantado estar en tu podcast y sobre todo agradecido por la invitación. No, hombre, un gustazo tenerte y aparte ya nos la debíamos, Agustín, ya estaba muy prometida esta charla. Así es, así es. Pues finalmente se llegó el día. Así es. Pues antes de despegar, nada más hacemos una breve introducción. Queremos invitarte a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Era de Aviación. Acuérdense que la suscripción es el combustible que alimenta este vuelo y nos ayudan a alcanzar a nuestra meta que es de 5,000 seguidores. No se pierdan un solo de los episodios, entrevistas con líderes del sector. Ahora sí, abróchense los cinturones que comenzamos. Pues Agustín, los modelos de concesión asociados y asociaciones público-privadas o que comúnmente se conocen son los Triple P, han transformado radicalmente el desarrollo aeroportuario global, convirtiendo instalaciones estatales básicas en modernos centros multimodales que impulsan el desarrollo económico regional. En América Latina, pues estas colaboraciones estratégicas han atraído inversiones millonarias, han modernizado infraestructuras críticas y mejorado significativamente la experiencia del pasajero, ¿no? Aunque su implementación exitosa pues requiere equilibrar la rentabilidad, el servicio público y sobre todo una sostenibilidad a largo plazo. Y pues el día de hoy estás con nosotros, quien has liderado proyectos emblemáticos de concesión aeroportuaria en México, Puerto Rico y Ecuador para analizar el presente y el futuro de estos modelos en nuestra región. Y me gustaría que empezáramos, Agustín, donde nos platicas un poco de ti, cómo llegas al sector aéreo. Bueno, yo empecé en el sector aéreo en 1976. Llego a RAMSA, que es la Radioaeronáutica Mexicana. Pues soy ingeniero de profesión. Y llego por allí a básicamente hacerme cargo de sistemas de comunicaciones, de sistemas de aterrizaje por instrumentos, en fin, navegación aérea en general. Y ahí estoy en RAMSA hasta que RAMSA se termina en el 78, si recuerdan, y se crea los servicios a la navegación y el espacio aéreo mexicano, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que existe hasta la fecha, ¿no? Y el cual muy honrosamente me tocó dirigir, habiendo ingresado desde casi ayudante de ingeniero durante un poco más de 12 años, desde 1997 hasta el 2009.
Así que estuve por ahí como director general y obviamente a cargo y muy honrado y distinguido de los servicios de control de tránsito aéreo, de navegación, de meteorología aeronáutica, de telecomunicaciones, etcétera. Luego, posteriormente, cuando me retiré de gobierno, me fui al... antes de salir, me tocó ser parte del equipo que privatizó los 35 primeros aeropuertos en México, divididos en tres grupos, como ya sabemos. Estos tres grupos iniciamos con el grupo Azur, seguimos con el grupo GAP y luego con el grupo Centro Norte. Y me recuerdo como un dato curioso que en aquella época, trabajando con la Secretaría de Comunicaciones, me tocó representar el interés de la Secretaría, por lo cual fui nombrado también presidente de los consejos de administración de los grupos como se fueron privatizando y creando, esperando obviamente que se pusiera en bolsa, en el mercado de bolsa, un determinado porcentaje de acciones que se tenían que poner. Así que yo fui honrosamente también el primer presidente de los grupos ya privatizados, tanto de Azur como de GAP como de OMA, por un periodo de un año a 2 años más o menos en los que tardaba el proceso para colocación en bolsa. Después de ahí me retiré del gobierno, estuve trabajando en el Grupo Azur durante muchos años, básicamente como encargado de toda la infraestructura aeroportuaria. Y una de mis funciones principales, además de los 9 aeropuertos del Grupo Azur, era el proceso de internacionalización del grupo. Esto era muy interesante porque el grupo ya tenía años con éxito, particularmente con el aeropuerto de Cancún y otros aeropuertos en el sureste del país, pero Cancún estaba explotando en ese momento y cogimos la experiencia y la oportunidad de trasladar esa experiencia a otro tipo de procesos de P3, como lo mencionaste tú al inicio era. Y en esa época me acuerdo muy bien que debido a las Olimpiadas que venían en Brasil, etcétera, el aeropuerto de Sao Paulo, Guarulhos, quería hacer una nueva terminal y estar preparado para este evento y sacó un proceso de P3, de alianza público-privada, con una RFP, que es básicamente un proceso de licitación. Y estuvimos por allá, preparamos la propuesta. Desafortunadamente no ganamos, quedamos en segundo lugar porque era bastante complejo y diferente. Aquí seguramente un poco más tarde vamos a entrar en detalle de los diferentes procesos de concesión y de privatización. Y bueno, terminó nuestra participación ahí y al mismo tiempo surgió la posibilidad también de participar en el primer y único o sea, proceso completo de concesión de un aeropuerto en Estados Unidos, que es el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico. En ese fuimos, participamos, lo ganamos y hasta este momento es el primero y único aeropuerto que está 100% concesionado de mediano tamaño, que es desde 5 hasta 15 millones de pasajeros en los Estados Unidos. Yo fui el primer presidente del grupo también, el CEO del aeropuerto durante muchos años, y eso llevó a cabo porque, dato curioso, no se tenía previsto en la ley el que un extranjero pudiera ser director de un aeropuerto que en Estados Unidos la red de aeropuertos está totalmente a cargo de los gobiernos, ya sea locales, del estado o federales, ¿no? Así que se tuvo que hacer por ahí una excepción a la regla. Yo también aprovechando, tuve la oportunidad de convertirme al mismo tiempo en ciudadano americano, etcétera, para poder tener las acreditaciones en seguridad, porque si bien había el reconocimiento técnico para tener acceso a las reuniones de seguridad de las diferentes agencias federales que intervienen en la operación del aeropuerto, había que tener un cierto, como le llaman, security clearance, una autorización de seguridad para participar. Y bueno, finalmente eso se permitió también, así que pues me convertí en el primer, digamos, director de un aeropuerto en Estados Unidos que no era precisamente un norteamericano por nacimiento, ¿no? En fin. Y bueno, aquí sigo después de que terminó mi encomienda en Puerto Rico, puse mi propia consultoría establecida en Florida y de Florida en algún momento, gracias a nuestros siempre buenos amigos los Headhunters, me buscaron para venir a Houston y hacerme cargo de esta corporación
que tiene una gran presencia en concesiones aeroportuarias en Centro y Sudamérica y en el Caribe, ¿no? Así que ahora le estamos expandiendo un poco más, ya luego platicamos, pero me pareció un gran reto y por acá estoy, ya casi voy para 5 años, así que los años pasan rapidísimo. No, hombre, y en materia aeronáutica más, ¿verdad, Agustín? Oye, pues Así con es. una trayectoria extraordinaria, pues, de más de 30 años en el sector, realmente, que has pasado, ¿no? Desde la parte precisamente de navegación aérea, te tocó la parte de grupos aeroportuarios, de estas concesiones, te tocó también, como bien dices, estar en la parte del sector, público, luego privado en Azur, y me parece súper interesante porque, digo, a lo mejor nuestros tripulantes no lo saben, pero grupos aeroportuarios del país, si bien algunos tienen también inversión extranjera, ellos también tienen una participación o tienen aeropuertos, están manejando o administrando aeropuertos en el extranjero. Por ejemplo, Azur tiene el de San Juan, Puerto Rico, también precisamente, y GAP por su parte tiene el de Kingston y Montego Bay en Jamaica. Sí, Entonces, Y Azur tiene 6 aeropuertos más en en Colombia, ¿eh? Colombia, Sí. así Ujú. es cierto, me estaba pasando eso, pero tiene 6 Sí, aeropuertos en Colombia, y es importante porque ahí es donde el conocimiento, este modelo que se ha desarrollado, pues, ha traspasado fronteras, ¿no? De este modelo concesionario, y me parece superrelevante. En esta trayectoria tan impresionante que has tenido, Agustín, ¿tú cuáles consideras que han sido los cambios que más significativos en la gestión de aeropuertos a nivel global, como una introducción de lo que vamos a estar platicando? Porque te bueno, tocó el cambio de público a la privatización, ¿no? En México. sí, sí, y yo creo que, si tú recuerdas eso es una moda que empezó, digamos, en los 80s, ya terminando en los 90s, básicamente, y era que principalmente era el reconocimiento, de parte de los gobiernos, que eran los que inicialmente tenían y tienen todavía la responsabilidad de la infraestructura básica del transporte, del capital privado como parte de la operación, del incentivo, del desarrollo, de traer recursos frescos e involucrarse obviamente en estos grandes proyectos de infraestructura que al mismo tiempo tienen una capacidad generadora de desarrollo económico, porque muchas actividades alrededor del aeropuerto también se desarrollan, ¿no? Se desarrolla la carga aérea, se desarrollan las agencias de viaje, de turismo, de esto, del otro, los taxis, la transportación, en fin, hay una gran cantidad digamos, de otras actividades que se van desarrollando y que el aeropuerto por sí mismo las hace crecer. Así que para dar alcance a esa demanda y crecimiento en donde a veces los gobiernos con los presupuestos tan comprometidos, etcétera, pues no tenían esa capacidad, le pedían al sector privado que participara trayendo capital fresco, invirtiendo, operando eficientemente las facilidades y obviamente haciendo partícipe al gobierno de las ganancias, ¿no? Es decir, de los revenues, que son básicamente los ingresos, ¿no? Es decir, se incrementan los ingresos y por un lado el inversionista se repaga desde el punto de vista de la inversión, pero también comparte con el gobierno, quien al final del día continúa siendo el dueño de la instalación, pues todo lo que va haciendo el upside o la ganancia que se va acumulando, ¿no? Así que el gobierno sigue siendo totalmente socio y ese es lo ideal, llegar a tener una gran integración entre el gobierno y el privado para que puedan caminar de la mano y para que los objetivos que a veces son, digamos, un poco diferentes del uno y del otro, se puedan conjuntar de una manera eficiente y se avance más rápido la infraestructura, ¿no? El desarrollo de infraestructura. Fíjate, aquí me gustaría resaltar algo que a veces, nuestros tripulantes como que no tienen a lo mejor mucho en el radar y es importante. Las concesiones finalmente no son gratuitas, obviamente. Hay un costo que tiene el operador aeroportuario, precisamente que paga, en México se le llama DUAC, en otros países tendrá otro nombre, es una tarifa por el uso de esta concesión y que obviamente este modelo de participación público-privada nace
porque el gobierno llega un momento en que sus recursos están topados para seguir desarrollando. Y entonces creo que es un modelo inteligente de decir, mis capacidades de desarrollo, de inversión y de mantener hasta aquí llegan, pero soy gobierno, la concesión del aeropuerto o la propiedad, por así decirlo, del aeropuerto sigue siendo del gobierno, solamente te doy una autorización, que es esta concesión, para que tú lo administres, lo operes, lo explotes, y a mí me pagas un fee, una tarifa por ese desarrollo, y vamos de la mano, ¿no? No detengo el crecimiento, no detengo el desarrollo como decíamos ahorita, son polos de desarrollo, y un aeropuerto que no sigue desarrollándose, que no sigue creciendo, pues obviamente afecta también ante la región. Entonces, yo creo que eso es importante porque lo que nos dijiste es vital para entender el modelo de concesión, pero sí que sepan que, porque luego lo ve uno, ¿no? De que dicen, ay, el gobierno, ¿qué obtiene? No, 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 el gobierno sigue ganando una tarifa por el uso y explotación de esa concesión, ¿no? Claro, y mira, dos puntos interesantes que manejaste. Primero, esa es la gran diferencia entre un término que se utilizó inicialmente, que era privatización, porque se asociaba al sector privado, no tanto porque se cambiara de dueño, porque muchas personas cuando dijeron, se va a privatizar algo, es que el gobierno está vendiendo algo. No, al contrario, se hablaba porque era participación del sector privado, no tanto porque se fuera a cambiar de manos el bien, ¿no? La propiedad sigue siendo del gobierno permanentemente. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, la responsabilidad de proporcionar medios de transportación segura en cada país para el pueblo en general recae en el gobierno. Así que eso iba a continuar siendo así. Por eso es que luego el término vamos a decir, de alguna manera se cambia, se transforma en concesión, y ahí vienen ya una serie de diferentes tipos de concesión, diferentes arreglos, diferentes acuerdos, diferentes contratos. Al final del día, aunque hay una, digamos, una descripción muy básica que dice, hay concesiones de One Till, que es la que incluye todos los ingresos completos para el manejo del pago del revenue hacia el gobierno, o de Dual Till, que es de dos diferentes tipos, en donde solamente los ingresos regulados van a la parte del pago de la concesión y los no regulados van directamente para el que tiene la concesión. Pero luego, obviamente, como se fue avanzando en el conocimiento, experiencia, etcétera, de los modelos iniciales, pues ya se han hecho muchos cambios, muchas innovaciones, muchas mejoras a estos contratos de concesión, en donde ambos participantes han aprendido, tanto la iniciativa privada como el gobierno, y obviamente van balanceando, digamos, más aún la participación, el riesgo, el apoyo, la proyección, es decir, la vocación de cada aeropuerto, cómo se va desarrollando. Un aeropuerto turístico no es lo mismo que un aeropuerto con tendencia básicamente a pasajeros más domésticos que internacionales, o un aeropuerto con una vocación más hacia la carga, o un aeropuerto más hacia la vocación de aviación general o de formación y entrenamiento de personal técnico aeronáutico, que tiene escuelas de muchos tipos, etcétera. Así que cada aeropuerto va tomando su propia característica y cada concesión igualmente va tomando sus particularidades. Así que en general hablamos de una cosa, pero ya en los detalles finos, cada concesión va teniendo aspectos muy interesantes a considerar. Claro. Fíjate, es que es un mundo, el tema de las concesiones y aparte es superinteresantísima. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, porque me encantaría que nos platicaras precisamente sobre lo que hace Haz, ¿no? Que finalmente vamos a estar hablando también de concesiones, pero cuéntanos un poco qué hace Haz Development Corporation y qué servicios desarrolla precisamente para diversos aeropuertos, que era lo que estábamos viendo, ha participado en temas, por ejemplo, de concesiones como de Ecuador, Puerto Rico y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, así es. Mira, básicamente HIS Development Corporation, ok, nació como una visión muy, yo diría, muy avanzada en su momento, a los fines de los noventas, del aeropuerto de Houston, que como ustedes saben, tiene tres aeropuertos en la ciudad.
pero tiene dos líneas aéreas, o tenía una en aquella época, Continental, luego se cambió por United y Southwest, como líneas aéreas, digamos, ancla, que estaban formando unos hubs de operación en Houston y que estaban atacando yo diría, muy rápidamente y muy vigorosamente el mercado centro y sudamericano. Así que con todo ese desarrollo que se venía por delante y, y la nueva tendencia hacia las concesiones aeroportuarias, etcétera, el aeropuerto de Houston también pendiente de que para reaccionar rápidamente y participar y ser completamente libre e independiente, no podía sujetarse a las reglas que normalmente operan los aeropuertos dentro de los Estados Unidos. Así que creó esta corporación que fue muy visionario en donde a través de Haas Development Corporation atacó esas concesiones, esos mercados, proveyendo obviamente conocimiento, experiencia o know-how en general, como se le llama, ¿no? Que es conocimiento completo, desde el diseño conceptual inicial hasta la puesta en marcha y la operación posterior durante muchos años. Y el ejemplo de Ecuador que mencionas fue el primero que detonó esta gran experiencia de Haas DC. Para ya no decir Development Corporation cada vez, le vamos a llamar Sí, sí, HASDC. sí, GCC, me No, parece perfecto. HASDC para irlo. Ya saben que a los, ¿cómo le llamas? A los tripulantes nos encanta el tema de los acronismos, ¿no? Así que todo lo hablamos así un poquito más reducido. Y HASDC entonces participó con otros socios, particularmente compañías constructoras, en un proyecto muy interesante en Ecuador que era operar inicialmente el aeropuerto, digamos, antiguo de la ciudad de Quito, la capital del país, que estaba como muchos otros aeropuertos en el mismo centro de la ciudad, que ya había estado rodeado por la población, que ya no tenía posibilidad de crecer, etcétera, y llevarlo a otro sitio, construir un aeropuerto completamente nuevo, conectarlo con vías rápidas y eficientes a la ciudad, viales, a la ciudad, y hacer todo ese cambio. En el argot aeronáutico y de concesiones, eso se llama ir de un brownfield, que es una instalación en operación, a ir a un greenfield, que es un aeropuerto completamente nuevo, diseñado desde cero, y hacerlo de la manera más eficiente, de acuerdo con un plan maestro de desarrollo, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hicimos en aquel momento. Participamos con este grupo constructores y nosotros operamos primero el aeropuerto viejo. Después de 2 o 3 años se empezó a construir el aeropuerto nuevo, ya que se aceptó el plan maestro y todos los diseños, etcétera. Y se seleccionó el sitio y se empezó la construcción, misma que se terminó en 2013. Empezamos en 2005 la construcción, se acabó en 2013 por las complejidades del terreno, del movimiento de materiales, de materiales de construcción, etcétera. Si tú recuerdas un poquito el tema de Ecuador, Ecuador es un país muy montañoso, con algunas complicaciones para la interconexión de puntos y por la elevación. Curiosamente, el aeropuerto de Quito está a 10,000 pies de altura, que son un poquito más de 3,000 metros. Es más alto que el de la Ciudad de México y como sabemos, todos los que participamos y los tripulantes de aviación, la altura impone una cuota, obviamente, adicional a la operación de las aeronaves, porque de alguna manera reduce el peso máximo de despegue de las aeronaves, impacta en el peso máximo de despegue porque tenemos que hacer pistas más largas, etcétera. Así que eso fue un reto técnico, se completó, en 2013 iniciamos la operación del nuevo aeropuerto de Quito y afortunadamente tanto el diseño como la operación posterior ha sido tan exitosa que hemos ganado varios premios y reconocimientos por ser en su tamaño pues uno de los o el mejor aeropuerto en las Américas. En su categoría, creo que ya una vez fuimos el primero en el mundo de esa categoría de 5 millones de pasajeros por año más o menos. Así que tiene muy buenos reconocimientos, tiene unos excelentes estándares de operación, es eficiente, es amigable o friendly para el pasajero y la calidad de los servicios es muy buena. Y esperamos seguir así, todavía nuestra concesión va hasta el 2041. Así que vamos a seguir por ahí conjuntamente con el gobierno, operándolo y proporcionando lo necesario para no solo la operación de este momento, sino la que viene, porque sigue creciendo,
Una cosa curiosa del aeropuerto de Quito es es el aeropuerto que más carga de flores maneja en casi todo el mundo. Es el segundo en el mundo. Así que todos los días hay una gran operación carguera porque el tema de las flores es muy importante en Ecuador y toda la exportación se hace en el altiplano a través del aeropuerto de Quito. Y yo creo que eso ha marcado mucho el que el aeropuerto continúe con altos estándares. Este mismo año, en diciembre, vamos a acabar una expansión del edificio terminal de aproximadamente 18,000 pies cuadrados, que eso adiciona un par de posiciones de contacto y adiciona como 8 o 9 posiciones de plataforma remota más. Hay una ampliación de un taxiway, en fin. Continuamos creciendo y de la mano. Ha sido una concesión muy exitosa, ¿no? Otra después de esa es la de San José, Costa Rica, otra es la de Liberia, con diferentes socios, además, fíjate qué curioso. En Costa Rica estamos con CCR, que es la misma compañía constructora con la que estamos en Ecuador, pero en Liberia estamos con Vinci, que es un grupo francés de operación y también muy buena relación tenemos. Esos son los tres en donde estamos directamente involucrados como concesionarios. Y luego damos servicios de consultoría, de entrenamiento, de capacitación, de certificación y de apoyo a otros aeropuertos. Por ejemplo, en Honduras a 3 aeropuertos como San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba, en el Caribe a las Bahamas, en Puerto Rico, bueno, ya platicamos de Puerto Rico un buen rato, estamos viendo otros proyectos en Brasil, en algunos aeropuertos regionales, más de consultoría que de concesión, básicamente como consultoría, por el tema de compliance en cuanto a regulación. Ya sabes que por un lado ICAO de alguna forma rige mucho más en los países de Latinoamérica, pero por otro lado, el 70 o más por ciento de las líneas aéreas que operan en esos aeropuertos es de los Estados Unidos, así que la normatividad de FAA está siempre presente y hay que cumplirla y hay que estar al pendiente, etcétera. Y eso viabiliza y garantiza que las operaciones aéreas encuentren condiciones similares y por lo tanto faciliten para los pilotos y para las aeronaves la operación en esos aeropuertos y no sea un problema ni de seguridad ni de facilitación, ¿no? Es decir, tiene los dos campos, la seguridad y la facilitación. Y eso ha sido nuestra misión. Nuestra misión, como podrás ver por ahí, a la gente que visite nuestro sitio web va a ver que nuestra misión es precisamente apoyar a los países en desarrollo para que tengan esos aeropuertos que son totalmente, digamos, en cumplimiento a la normatividad internacional, pero que al mismo tiempo generan desarrollo local, que ese es otro gran compromiso que tenemos y hace una diferencia entre nosotros como concesionarios, digamos, 100% privados, en donde solamente van, no solamente, pero en una mayor, vamos a decir, el mayor porcentaje van enfocados al éxito financiero. Nosotros no es el éxito financiero la prioridad número uno. La prioridad número uno de nosotros es lograr que el desarrollo local se dé al máximo. Por ejemplo, si vamos a construir un aeropuerto, utilizar al máximo los recursos locales, las compañías constructoras, los materiales locales, la logística, etcétera, todo lo que no sea obligado a importar. Si tú me dices un pasillo de abordado, bueno, eso lo vamos a tener que importar porque no se construyen en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero si vamos a construir un edificio, vamos a hacer una plataforma, etcétera, empresas constructoras que manejen asfalto, concreto o cemento, las hay en todo el mundo y hay que darle prioridad precisamente a la industria de construcción del país. Y luego viene el recurso humano. El recurso humano es muy valioso. El recurso humano calificado en aviación es imprescindible y uno de nuestros mayores logros y yo diría compromisos cumplidos es que nosotros siempre que participamos en un proyecto, una de las cláusulas que ponemos es que después de un determinado número de años nosotros vamos a entregar un equipo local bien preparado, certificado y listo para tomar el control y la operación del aeropuerto y llevarlo por los siguientes años. Así que nosotros paulatinamente vamos cediendo todo el control y la operación al equipo local, que es recurso humano bien entrenado, bien capacitado y obviamente con un mejor desarrollo, digamos, laboral en cuanto a económico, porque normalmente los sueldos
en la industria de aviación, pues son mejores, digamos, que los sueldos promedios, son personal técnico operativo bien pagado, bien remunerado, bien motivado, que permanece durante muchos años en las instalaciones, ¿no? Y eso es nuestro gran orgullo, ¿no? Que vemos Claro. por ese tipo de éxito, el éxito local y el desarrollo local también. Fíjate que esta parte se me hace muy interesante porque es donde ustedes mencionan que o HASDC, el proyecto mágico sucede, ¿no? En esta intersección entre personas que comentabas, planeta y prosperidad. Y me gusta mucho, que tocaras ese tema, porque también, pues, HSBC es una corporación, o se define como una corporación sin fines de lucro con un ADN de operador. Este modelo único en el enfoque de la gestión aeroportuaria, comparado, con los operadores que bien decíamos ahorita, son puramente comerciales, ¿cómo influye precisamente en la comunidad? ¿Cómo, qué cambio genera el no nada más, como bien decías ahorita, estar en el mero digo, que es importante el fin comercial, pero que tiene una trascendencia el hecho de hablar de esta triple hélice, ¿no? De ver por el planeta, hacer proyectos sostenibles, ver por las personas. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, precisamente el compromiso nuestro, como tú lo mencionas, es básicamente hacer de la infraestructura aeroportuaria un proyecto sustentable en todos los ángulos, ¿no? Es decir, no, como te mencioné anteriormente, no la parte simplemente de ingreso, de revenue de todo tipo, ya sea comercial o aeronáutico, sino la parte de la responsabilidad social que tenemos al operar una terminal aérea. Particularmente en lugares como hablábamos de Quito, ¿no? Que es una ciudad que está a 10,000 pies de altura, con difíciles medios de comunicación entre ciudades, que puedes ir desde el altiplano hasta el nivel del mar si vas a Guayaquil o a otros puntos del país. Hay un compromiso social en esto, ¿no? No solo es ganar dinero, el interés debe ser el promover la conectividad, el promover el intercambio de mercancías, de bienes, de servicios, de salud, de cualquier otro tipo, y en donde el gobierno, y esa es la parte quizá que es más difícil de repente de compaginar en la asociación público-privada, porque la responsabilidad social no tiene valor, no hay un valor intrínseco para darle. Y para el gobierno, en muchas ocasiones hay proyectos sociales de interconectividad, de desarrollo de ciertas áreas que no necesariamente cumplen los parámetros de la iniciativa privada para invertir ahí, porque va a tomar un largo plazo el que ese aeropuerto llegue a los estándares tanto de volumen de tráfico como de rutas o algo, pero para el gobierno es importantísimo porque no hay otra forma de conectar esas comunidades. Así que ese tipo de situaciones, el medio ambiente, cuidar los recursos naturales, etcétera, ya vemos cómo los aeropuertos día con día se suman más, se suman más y se suman a todas las acreditaciones, tanto a carbono como a la sustentabilidad, como el manejo de más acreditaciones verdes, tanto en energía, tanto en consumo, iluminación, contaminación por audio, contaminación por combustible. Los mismos vehículos del aeropuerto están cambiando para ser mayormente eléctrico. En Ecuador tienes un buen ejemplo porque la gran mayoría de los vehículos que se utilizan dentro de la instalación aeroportuaria ya están cambiando para híbrido y para eléctrico. Así que bueno, todo eso lo tenemos que manejar y es parte de nuestro compromiso y es lo que hace la diferencia. Mira, si tú te pones a pensar y dices, bueno, es que para construir un aeropuerto nuevo siendo un greenfield, el principal, digamos, participante es una compañía constructora. Entonces, te necesito una gran compañía constructora. Ok, muy bien. Y te vas con una gran compañía de constructora. El problema de hacer una concesión así es que esas compañías, por vocación y por negocio, filosofía de negocio, tienen obviamente su etapa, digamos, grande en la construcción. Ok, pero el aeropuerto no está operativo cuando lo estás construyendo, ¿me entiendes? El aeropuerto empieza a operar cuando no solo lo construyes, sino lo equipas para tal cosa. Y la compañía constructora pierde interés una vez que terminó la construcción, que es lo que él sabe hacer.
Él no sabe operar un aeropuerto, ni lo va a aprender de la noche a la mañana, ni mucho menos, ¿no? Así que pierde un poco el interés y no quiere él estar involucrado en la operación a largo plazo porque su función principal es seguir construyendo. En cambio, si le hablas y le dices, oye, quiero expandir la plataforma, pues muy bien, yo inmediatamente como compañía constructora voy y te hago una ampliación de la plataforma, de la terminal, de la pista, etcétera. Y de repente vemos proyectos muy equivocados en donde están pensando en crear una segunda pista cuando ni siquiera tienen copada ya la capacidad para la primera, ¿no? Y ya están pensando en construir una segunda o una tercera o hacer una expansión de la terminal cuando no tienen ni siquiera los suficientes vuelos ni el volumen de pasajeros para hacerla. Entonces se va de alguna manera distorsionando la operación eficiente de un aeropuerto por esos fines. Y nosotros no permitimos que eso pase, ¿no? Es decir, No cuando lo nosotros pierden de vista, N- ¿no? O sea, el fin nunca, principal. nunca. La forma más fácil de hacer una instalación productiva es hacerla eficiente. Y hacer una instalación aeroportuaria eficiente no tiene que ver con grandes monumentos, ni grandes edificios, ni tener cascadas adentro del aeropuerto, ni nada de eso. Si te sobra el dinero y te sobra todo y quieres hacer una cascada adentro, pues ok, hazla, pero desde el punto de vista de la eficiencia operativa, eso no es absolutamente necesario, ¿me entiendes? Eso cuesta. Y la otra, una vez que cuesta, pues alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay diferentes tipos de tarifa de uso aeroportuario. Hay unos aeropuertos que te cobran más, otros que te cobran menos, etcétera, porque finalmente el pasajero al final del día pues tiene que pagar por las instalaciones que está utilizando. Así que bueno, todo esto tiene una razón de ser. Nosotros somos de la filosofía de al revés, de utilizar los recursos que necesitemos de la manera más eficiente y darle prioridad a los recursos locales y solo lo que no se encuentre localmente, entonces vamos al mercado exterior, lo conseguimos a través de procesos competitivos de básicamente de propuestas y de evalúos técnicos. Y como todos sabemos, afortunadamente los que tenemos muchos años en aviación, nos conocemos todos. Como tú sabes, en cada reunión tú sabes quién es quién. No hay nadie que diga que es una cosa y no lo es. La aviación es tan pequeña al final del día que todos nos conocemos y todos sabemos quién es quién, bueno o malo o no tan bueno, ¿me entiendes? Y eso es lo más importante, que es un medio tan sano, de tanta, yo diría, de tanta integración, de amistad, de profesionalismo, de dedicación, de entrega durante muchos años, que de repente siempre nos encontramos a casi las mismas personas en todos los eventos, porque ¿qué te diré? El cambio, la movilidad de las personas no es como en otras áreas que cada año conoces a alguien nuevo, ¿no? Aquí pasan 10 o 15 años y sigues viendo a las mismas personas en los foros, en los eventos, en las convenciones, etcétera. Y es un área en donde se aprecia mucho la experiencia, la capacidad, la trayectoria, el haber pasado por tales y cuales experiencias y el decirte qué salió bien y qué no salió tan bien, etcétera. Yo creo que eso es algo que nos motiva y yo soy un ejemplo quizá de eso, que después de 30 años sigo con el mismo amor y la misma dedicación haciendo lo único que sé y que he hecho toda mi vida, ¿no? No soy Claro. todólogo, no soy absolutamente nada, pero esto es lo que hago y me gusta y lo hago con mucho gusto todos los días. Oye, y que nunca dejamos de aprender, ¿no, Agustín? Esa es otra parte. A mí me admira de repente cuando veo a las nuevas generaciones, obviamente muy impetuosas y con ganas de aprender todo y que te dicen, ya tengo 5 años, ahora sí, ya sé todo, ¿no? Y le digo, Sí. mira, yo tengo más de 30 y sigo aprendiendo todos los días algo nuevo, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho eso, porque luego dicen: "Pues ya tengo 6 meses, ya, ¿no? Ya necesito ir en el siguiente nivel". Y le digo: "Oye, pero si apenas la curva de aprendizaje en aviación es como de 8 meses", o sea, sí, bajita la mano, ¿no? Sí. Pero sí. Oye, y tocando este tema, se me hace superinteresante que cómo HASDC trabaja en mercados emergentes porque, pues, hemos estado hablando de áreas en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué desafíos encuentras? Ahorita hablábamos de que estuvieron participando en una licitación en Brasil. ¿Qué desafíos particulares muestran estos mercados, no? Porque, pues, obviamente, a pesar de que la aviación tiene mucha uniformidad,
sí cada país, como decías, trabajan con Vinci, trabajan con CCR, trabajan a lo mejor en Ecuador con Keyport y en México con los diferentes grupos aeroportuarios. Pero, ¿qué desafíos particulares presentan los mercados? Porque finalmente cada uno tendrá su traje a la medida, ¿no? Y cómo los abordan. Sí, era lo que comentábamos al inicio. Cada proyecto, cada proceso es particular. Hablando ya después de la generalidad, cuando nos vamos a lo granular, tiene sus particularidades. Y ahí es donde te encuentras quizá con algunos detalles en donde se hace un poco más complejo, más difícil de realizar, o hay más tramitología o más requerimientos por parte tanto de las autoridades como del sector privado local que está participando, de las mismas líneas aéreas. Hay que entender que los aeropuertos, sus principales usuarios son las líneas aéreas, ¿no? Aquí voy a hacer un comercial que de repente por ahí hago. Tenemos que ser muy cuidadosos los que trabajamos en aeropuertos de hablar de mis pasajeros, ¿no? Porque eso no es totalmente cierto. Los pasajeros los genera la línea aérea porque el contrato de transportación de esa persona la hace con la línea aérea. ¿Ok? El pasajero es de la línea aérea y va ahí porque se tiene que subir un avión de una línea aérea con la que contrató un servicio de transporte. Sí, Entonces, tú el tú tú eres la aeropuerto terminal nada más, ¿no? happens to be exactamente Sí, la instalación que te permite conectar el lado tierra con el lado aire, que es donde está el avión, ¿verdad? exacto. Así que tenemos que ser bien cuidadosos porque de repente hay que reconocer la importancia de tratar bien a las líneas aéreas, de hacer buenas relaciones con ellos, de entender su operación, de eficientarla, de promoverla, etcétera, ¿no? Es decir, yo de repente me encuentro y todavía me sorprendo a ejecutivos de alto nivel, aeroportuarios, que no reconocen ese tipo de situación, ¿no? Que piensan todavía que el aeropuerto es el que manda sobre la línea aérea o que tiene más prioridad o que es más relevante la operación del aeropuerto, etcétera. Y no es así, ¿no? Es decir, y en estos tiempos tan modernos y tan avanzados, pues no es totalmente verdad, ¿no? Así que hay que tener cuidado en eso porque de esa forma le das el valor y la participación a todos los actores, ¿no? Lo mismo las autoridades que tienen que operar, diferentes agencias que operan dentro del aeropuerto por una necesidad. Así que es bien interesante. Yo cuando hago ese ejercicio de repente en los sitios me doy cuenta de que normalmente es complicado, pero es realizable. Y es por eso que los directores de los aeropuertos tienen que tener precisamente experiencia, conocimiento y obviamente otros elementos de interacción, de integración, de liderazgo, de consecución de resultados, que luego no es fácil encontrar, ¿no? Claro. Y fíjate que tocaste un punto que me parece sumamente, como para ponerlo así como un highlight, ¿no? Sobre todo, porque es cierto lo que dices de que los aeropuertos, luego no reconocen, que necesitan a la aerolínea necesita el aeropuerto, me queda claro, pero luego ves cómo esos aeropuertos crecen gracias a que una aerolínea lo hizo su hub, ¿no? Y a partir de que lo hacen su hub, empiezan a desarrollar toda esta infraestructura de crecimiento, encaminada a la necesidad que tiene esa aerolínea como hub, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en un momento dado tal vez a Volaris en Guadalajara o a un Monterrey con Viva Aerobús o en otros aeropuertos en Estados Unidos, como bien decías, de Houston, con un Southwest, con un United, con un American Airlines, que tienen inclusive 2, 3 terminales. Entonces, esa como necesidad simbiótica que esa relación, ¿no? De nos necesitamos ambos para vivir, ¿no? O sea, somos necesarios y creo que es muy importante porque, cuando uno hace estas comisiones consultivas y estas, tie ahí tiene que salir es, ¿qué necesitan mis usuarios? Que mis usuarios son las aerolíneas y también por consiguiente sus pasajeros,
pero como para que crezcamos juntos, ¿no? Creo que este punto me encantó cómo lo puntualizaste de una manera superinteresante y no olvidarlo, ¿no? Y me gustaría que platicáramos un poco en tu experiencia, porque estos modelos también de concesión, o estos triple P, que operan en esta región, pues, no funcionan como un modelo económico único, sí como un modelo de crecimiento y desarrollo para un aeropuerto, pero habrá modelos muy distintos. En su momento habían concesiones como, si mal no recuerdo, en Chile, las cuales no funcionaron y que han ido evolucionando, como bien dices, en los 80s, en los 90s, y que seguramente conforme pasan los años, este modelo evolucionará y se irá transformando. Pero, tú no, a lo mejor no podemos decir que hay un modelo único que sea el bueno, por así decirlo, pero sí con tu experiencia, ¿cuál ha sido a lo mejor uno más productivo que otros, o que han tenido mejores resultados, o que ya después hacemos un Frankenstein, ¿no? De, oye, lo que tiene, por ejemplo, México, y lo que tiene el de Costa Rica, y lo que tiene el de Ecuador, y lo que tiene el de Colombia, los vamos como ahora sí que tropicalizando y hacemos uno pues con más robusto, ¿no? Claro, mira, qué interesante pregunta era. La verdad es que efectivamente, conforme se ha ido avanzando en estas nuevas generaciones o segundas y terceras generaciones de concesiones, pues se ha ido aprendiendo en el camino. Ha aprendido tanto el gobierno como el sector privado y han venido tratando de lograr en las negociaciones contractuales algunos beneficios ambos, ¿no? Claro. Y las líneas aéreas también, porque cada día participan más en el asunto de y en el tema de las concesiones, ¿no? Así que todos están participando más activamente y realmente los errores que en su momento se mostraron en un tipo de concesión se han tratado de corregir. Errores que yo te diría son normales, puesto que se estaba iniciando con un nuevo modelo, con una nueva Claro. forma de integrarse, etcétera. Pero a través del tiempo, si tú ves el famoso esquema básico de un single tilt, o sea, un parámetro general de ingreso de total del aeropuerto, y el de doble tilt, que es uno de regulado y no regulado, han demostrado, independientemente de los detalles ya de abajo, que son los contratos mayormente usados en el mundo. ¿Ok? Y no porque lo diga yo, vamos a irnos a los resultados. Tú ves a grupos aeroportuarios cotizados en bolsa, en bolsa no solo del país en donde están, sino en bolsas internacionales, como Nueva York. Y tú es ahí donde puedes medir la confianza del inversionista, el depósito precisamente de su capital a favor o apostando a que esa concesión va a continuar bien, y se han mantenido muy sanos financieramente. Sí. Entonces tú tienes ahí al grupo Azur, al grupo GAP, al grupo OMA, por darte un ejemplo, digamos, de los que a mí me tocó en mi generación de los 90 participar, y que han Ujú. sido exitosos durante todo este tiempo y tienen un reconocimiento y la gente inversionista los apoya, etcétera. Y también a nivel de la infraestructura han dado resultados. Han dado resultados con las líneas aéreas, con los pasajeros, con la calidad de los servicios y con los costos o los precios que el pasajero tiene que pagar para utilizarlos, ¿no? Tanto a la línea aérea como medio de transporte, como al aeropuerto como instalación. Así que yo te diría que hay muchas concesiones y ejercicios muy exitosos, y hay otros que no lo son tantos y que se han revisado. Hablaste tú de Chile, que en su momento sufrió como vamos Un a decir, yo le retroceso. llamo un pushback, pero qué bueno que me Sí. ayudas, porque de repente ya mi español como que me cuesta un poquito de trabajo. Hubo un pushback, que es un retroceso precisamente, porque se tuvo que revisar nuevamente el esquema. ¿Por qué? Tanto fue aprendiendo una parte que se empezó a pasar, digamos, de los límites Como normales, separar. y se Ujú. empiezan a separar los intereses, empieza a ver los problemas de conciliación y de integración, y se convierte luego en un litigio. Y ese litigio hace que o se revierta la concesión, o que el gobierno, sin que eso sea su objetivo final, se quede con la operación nuevamente de un aeropuerto porque no supo cómo resolver un problema.
¿entiendes? Y la otra, ha Sí, habido también concesionarios que abiertamente no han cumplido con sus obligaciones. sí, Y entonces totalmente. el gobierno tiene que llegar y decir, oye, tú no estás Hasta cumpliendo lo aquí. que tú y yo acordamos y hasta aquí vamos a hacer un cambio y vamos a traer otra concesión. Entonces, ha habido de los dos lados, no hay que enfatizar uno o el otro, cada ejercicio ha sido diferente, pero el mensaje, digamos, que tendríamos que dar a todos nuestros tripulantes es que no hay contrato perfecto, que no hay Sí, relación perfecta más que la que se construye. Si exacto. nos vamos a casar, como tú y yo sabemos, el tema no es decidir casarnos, es cómo mantenemos esa relación a largo plazo y cómo se le alimenta y cómo se le atiende y cómo se le quiere y cómo, sabes, reaccionas cuando hay un problema o cuando hay un éxito, cómo lo celebras, etcétera. Todo ese tipo de cosas en relaciones a largo plazo son bien importantes porque de lo contrario nos van separando en los objetivos, ¿verdad? Y eso es lo Oye, que no queremos. claro, qué extraordinaria metáfora la del casamiento. Pues sí, o sea, o la construyes diario o cada quien va a ver para sus intereses. Me Claro, encantó. Oye, Agustín, una pregunta que me parece interesante porque finalmente, estas tarifas, ¿no?, que hablamos, juegan un papel importante, esta estructura de tarifas aeronáuticas y no aeronáuticas en la viabilidad también de diferentes modelos de concesión en la región, ¿no? Porque también, como decíamos, vamos evolucionando y en un momento dado podemos ir transformando estas tarifas, pero luego también es mi modelo de concepción, por ejemplo, ahorita que platicamos, a 40 años tenía un esquema, me lo van cambiando y ahí es donde ya a veces, pues, ¿en qué quedamos, no? O sea, estábamos claro. llevando, porque esto sucede, sobre todo, como decíamos, por los cambios a veces políticos. Normalmente, y eso es algo que también comento mucho, las empresas tenemos más duración o permanencia, pero los gobiernos van cambiando y viene otra gente con otro tipo de pensamiento y dice, no, ahora ya no quiero que el modelo de concesión sea así, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentan este tipo de situaciones con temas de gobierno, con retos regulatorios, cuando llegara a suceder algún cambio, ¿no? Sí, mira, eso se presenta frecuentemente y básicamente cuando, digamos, en particular por la parte gubernamental, como lo mencionaste, cuando el gobierno quiere dar un giro de repente al enfoque que se tenía con una concesión, porque no hay interés o quieren cambiar o lo que sea, que eso normalmente pasa con los años, cuando se pierde de vista cuál fue el objetivo inicial de esa Así concesión, ¿no? es, Y por qué lo hicimos a tan largo tiempo y por qué esto, ¿no? Yo creo que básicamente nos enfrentamos de repente, a una falta de capacidad y de reconocimiento de la necesidad de sentarse a la mesa a negociar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un contrato y una operación a largo plazo, eh, por toda la potencial, digamos, discrepancia que pudiera existir entre nosotros, tiene que haber también una posibilidad de negociar, de sentarse, de entender a tu contraparte y claro. de decir, oye, te estoy quitando un derecho que yo te di hace años, independientemente de bien, mal o lo que sea, es lo que está firmado y todos tenemos que tener un marco jurídico al que respetemos, Claro, porque si alguien, sea gobierno, sea iniciativa privada, no respeta eso y simplemente dice, a partir de mañana tú ya no puedes hacer esto, eso es autoritarismo. Y eso es otra cosa que no permite, obviamente, la conciliación de intereses. Entonces, si tú tienes un partner bueno, malo, regular o lo que sea, y te guste o no te guste, lo primero que haces es, si vas a tomar o quieres tomar y llegar a un acuerdo de medidas adicionales o cambiar el rumbo de algo, pues te sientas a platicar con él. Todos nos sentamos a platicar de algo. Cuando hay un problema, la mejor manera de resolverse es sentarse tranquilamente a negociar. Hay consideración a las dos partes, ¿no? Es decir, yo sabiendo qué efectos le voy a provocar a él, qué efectos él me provoca a mí y poniéndolo sobre la mesa y tratando de resolverlo. Yo no creo hasta este momento, y yo he estado en mi vida en muchas negociaciones, algunas mm, bastante, digamos, fuerte, estresantes, siempre se ha tratado de lograr un acuerdo. En claro. muchas ocasiones hay que entender que no logras quizá el acuerdo que tú querías inicialmente Sí, el o el que perfecto, fuera ¿no? el mejor, exacto.
como no hay relación perfecta entre los humanos, ¿no? Es decir, toda es una relación que está sujeta a ciertas cosas, ¿no? A beneficios, a parámetros, a regulación, a comportamiento, etcétera, a delivery, o sea, a entregables, a qué vamos a tener como resultado. Así que yo lo veo como tal, después de tantos años tú, primero, no le tienes miedo a enfrentarte a nada, segundo, es más fácil que tú puedas proponer alguna cosa para solucionar el problema y Claro. hacerlo de la manera más eficiente. Entonces, normalmente eso se gana con experiencia a través de muchos años. Y esa es también otra parte de la que HISDC ofrece en este tipo de situaciones complejas. Te pongo una reciente y me voy a omitir el nombre de la instalación. De repente nos llaman para decir, oye, tenemos una instalación que cumple con muchos estándares y tiene una gran capacidad, pero solamente podemos hacer este número bien limitado de operaciones por hora. ¿Qué está pasando? Porque vemos otros aeropuertos que hacen más operaciones por hora que nosotros. Son más eficientes, ¿por qué? Entonces, los ayudamos a analizar el tema, vamos a la causa raíz del problema y lo solucionamos, proponemos adiestramiento, cambios de procedimientos, cambios en la cultura laboral, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo resuelves. Y si no lo resuelves de esa manera, seguramente viene alguien y te dice, ah, no, es que esto se resuelve haciendo una segunda pista o poniendo otra terminal que te va a costar cientos de millones de dólares por no sentarte a una mesa a resolver un problema, ¿no? Sí, de Así origen. que todo ese tipo de situaciones lo vemos muy seguido, más quizá de lo que tú te imaginas, pero se resuelve. Te sientas, Claro. y por eso el tipo de organizaciones como la nuestra tiene tanto impacto y tanta aceptación con algunos gobiernos y con algunos operadores, porque saben que con nuestro ADN de sin fines de lucro y de beneficiar obviamente el desarrollo de la aviación en los países, llevamos un enfoque diferente, ¿no? Un enfoque. Y la otra, Exacto. conocemos desde abajo el tema. Nadie nos va a enseñar ni a barrer un aeropuerto. Sabemos cómo barrerlo, sabemos cómo abrirlo, cómo cerrarlo, cómo operarlo perfectamente bien, ¿no? Y otra cosa en particular que también que te quiero decir es que en HISDC no hay un solo de las personas que labora con nosotros en el equipo de consultores o de trabajo normal que tenga menos de 20 años de experiencia en el sector aeroportuario. Claro. Menos de eso de número de años no lo tenemos acá porque necesitamos que ya venga suficientemente hecho y probado y experimentado para que podamos precisamente llevarlo a otros países y ofrecerlo ya como un Sí, elemento claro. probado, ¿no? Que va a dar resultado, que va a dar To resultado. totalmente. Sí, la competencia y la habilidad y el conocimiento es esa experiencia, como dices, invaluable. Agustín, pues ya estamos preparándonos para aterrizar. Para ir cerrando, me Adelante. gustaría que me Hay que comentaras. estabilizar la aproximación entonces. Sí, sí, así es. Considerando la experiencia con diversos actores, y hablábamos ahorita precisamente de gobiernos, inversionistas, comunidades, Ujú. ¿qué recomendación le darías a aquellos países que están evaluando nuevos modelos de concesión aeroportuaria? ¿Cuáles serían así como algunos highlights que les pudieras dar o sugerir? Yo les diría que muy, muy, muy simple, que vayan y vean los resultados y las trayectorias de las concesiones anteriores. Es decir, las que son similares a la instalación obviamente, que van a concesionar Sí, primero. claro. Segundo, que busquen siempre el apoyo de una consultoría de calidad, no de nombre, de calidad. ¿Por qué? Porque las consultorías son básicamente un apoyo en tu equipo que te va a permitir lograr la mejor negociación y la mejor bases digamos, de participación para la concesión. Las bases de la licitación que vas a tú a sacar, etcétera, que vayan bien hechas, bien estructuradas, bien soportadas, para que tú tengas, obviamente, la mejor propuesta para lo que tú estás esperando concesionar. Y finalmente, que ese equipo que tienes contigo de consultores te acompañe para la implementación y para que esta implementación la hagas de la mejor forma y luego en el monitoreo periódico del cumplimiento, porque si no, de repente el gobierno concesiona y si tú no supervisas, como dicen por ahí, por acá en inglés, dice, people do what you inspect, not what you Exacto. expect, ¿ok?
O Sí, sea, tú sí, sí. supones que la gente va a decir, no, tienes que ir de vez en cuando y ver que las cosas se siguen haciendo como deben hacerse, ¿verdad? Y yo eso sería mi consejo mayor para los que están pensando hacer concesiones. Me encanta. Ya para finalizar, Agustín, ¿qué mensaje le podrías dar a los tripulantes que nos escuchan en la región sobre y que están interesados, sobre todo en el tema de concesiones aeroportuarias, sobre en qué fijarse, ¿no? O sea, como en poder tener esta como conocimiento que sea interesante para poder en un momento dado aceptar un modelo. Digo, me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita, tiene mucha relación con lo de cómo funcionó el modelo anterior, ¿no? Pero cómo podemos implementar uno nuevo, ¿no? Claro, yo diría, regresamos a lo mismo, todo este cúmulo de conocimientos se desarrolla con tiempo, con entrega, con compromiso, con participación, con propuestas. Así que todo, digamos, la nueva generación de tripulantes que van a llegar y que llegan todos los días al sector aéreo, todos llegan con ímpetu, con ganas, o sea, que sepan que es solamente el inicio de su carrera y de su formación profesional, que las bases que recibieron en la universidad, en la academia, son muy buenas, pero que afuera, en el campo, etcétera, ahí es donde hay que aplicarlas, hay que experimentarlas y hay que aprender un día más y al día siguiente más y conocer más la interacción entre todos los servicios, la importancia de ellos, las prioridades. Y si puedes tú irte especializando en otros sistemas, mejor. Si puedes conocer más de control de tránsito aéreo, de operaciones aeronáuticas, de despacho y operación de vuelos, de piloto, de sobrecargo, en fin, de administrador aeroportuario, de calidad de servicios, ¿no? De áreas Sí, comerciales. Hay tantos de servicios en plataforma, under y over the wing, ¿no? Es decir, sí, claro. todo eso te va dando precisamente una experiencia y te va dando un conocimiento y te va dando los elementos necesarios para que tú seas en su momento un punto de referencia. No le quiero llamar todavía liderazgo porque eso además tiene que haber el desarrollo de las cualidades muy personales, Sí, claro. pero cuando menos dentro de tus especialidades eres un punto de referencia porque tu opinión toma en cuenta y en consideración a otros elementos fuera de tu especialidad. Y yo creo que Así esa es. es la parte buena. Cuando yo escucho a una persona que para darte un argumento toma en cuenta a todos los incidentes o todas las demás áreas y que inciden en eso, me doy cuenta de la experiencia que tiene, de los años que tiene y de su capacidad, obviamente, de entender lo complejo de la operación aeronáutica, ¿no? Así que esa sería mi recomendación. Lleguen, aprendan, no se desesperen, están en un campo hermoso que es la aviación y que nos va a llevar durante toda la vida hacia adelante, así que nos va a hacer conocer el mundo porque afortunadamente, como tú lo sabes, nos vemos en reuniones en todas partes del mundo, Sí. así que es una gran profesión y yo les diría que la lleven paso a paso, la entiendan, vayan a fondo y sean un elemento, un tripulante de referencia y de liderazgo a nivel internacional. Totalmente. Pues, Agustín, muchísimas gracias. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros. Igualmente, Era, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los tripulantes que nos van a escuchar y que siguen obviamente tus podcasts y tus excelentes, excelentes entrevistas. Yo mismo ya me voy a suscribir a partir de ahora regularmente, me comprometo, para que logremos llegar a ese número que tú mencionaste al inicio lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Agustín. Y, pues, bueno, espero que sea la primera de muchas conversaciones. Con mucho Le gusto, me tienes a tu orden, totalmente. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.